linda presencia. Bajo esta gloria, hermanos, bajo esta gloria el Señor está descendiendo y haciendo obras maravillosas. Le damos tantas gracias porque el Señor nos visita con poder. El Señor nos visita con poder, hermanos. Denle un aplauso a aquel. Dios los bendiga, iglesia. Tomen sus asientos. Gracias, Dios, claro que sí. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. No hago nombre porque siempre me olvido de alguien. Pero bienvenidos a recibir la bendición de Dios. Acuérdese, el otro día me equivoqué, le pido perdón al Señor. Nos confundimos con el día jueves, pero el jueves que viene ya empezamos con nuestros cultos presenciales. Amén. A las 19 horas, hermanos. Eso es poderoso. Nuestros jueves de sanidad y liberación van a ser más breves, así que 7 menos 10, 18 y 50, ya va a poder subir. Amén. ¿Está feliz? Amén. Gloria a Dios, hermano. Realmente el Señor es bueno con nosotros. Y el Señor siempre nos trae esa palabra, hermanos, que nos tiene que alentar, nos tiene que animar, nos tiene que preparar, porque estamos en tiempos difíciles. Pero recién cantábamos, soy tu hijo y tengo identidad. Soy tu hijo y tengo identidad. Tenemos una identidad que es bien reconocida por el Padre. Somos sus hijos. Y como hijos tenemos herencia y vamos a ser coheredores de la herencia de nuestro Señor. Amén. Y el enemigo lo sabe. Nadie nos puede quitar esta bendición tan linda de ser su pueblo, sus hijos. Y el Señor siempre me siembra una palabra, hermanos, y a veces no me puedo mover, pero ahí orando el Señor me empezó a hablar con estas palabras: solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Entonces, si usted me quiere acompañar en Mateo 8, qué lindo que es el Señor, hermanos. La palabra nos enseña, la palabra nos instruye. Es necesario, hermanos, en estos tiempos, que la palabra del Señor esté más vigente que nunca en nuestras vidas, porque es por la palabra que vamos a poder vencer. Es por el poder de la palabra que nos vamos a levantar en victoria todos los días. Es el poder de la palabra que nos insta a que no hay nada imposible para Dios, pero la palabra tiene que estar vigente, porque el que habla es Dios. Dios es el que está hablando a través de su palabra, y los hombres hoy en día no quieren oír lo que dice Dios. Quieren oír otras cosas, pero nosotros, como somos hijos, como somos pueblo, necesitamos oír lo que hoy tiene el Padre para nosotros. Y si hay algo que le pedimos al Señor, que no sea una palabra almática, que no sea una palabra de mi espíritu, una palabra mía, sino lo que Él quiere hablar, hermanos. Yo necesito entender lo que Él quiere hablarle a su pueblo. No lo que la pastora Rita quiere decir, sino lo que Dios tiene hoy para sus vidas. Amén. Primeramente me la da a mí, hermanos. En Mateo 8, 5, una escritura que usted la conoce, se ha predicado, pero siempre la escritura tiene un mensaje. Dice que cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Amén. Suplicándole, rogándole al Señor y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y dice que Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. Este centurión era un hombre de autoridad. Era un hombre que tenía instrucción militar romana. Era un hombre que tenía gente a su cargo, centurión. Tenía casi 100 soldados bajo su mando. Y usted sabe que los judíos no los querían a los romanos, porque eran tiranos, eran hombres que despreciaban al judío. Entonces, imagínense. Pero sin embargo, aquí vemos la actitud de un hombre que necesitaba de Jesús. Necesitaba algo poderoso de nuestro Señor. Y le dice, mi criado está postrado en casa. Este hombre estaba paralítico, este hombre no se movía. Y la misma escritura en Lucas 7:2 le dice, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho. Este centurión amaba a su siervo. Ya no estaba clamando como el centurión, estaba clamando como su amo, como su patrón. Al siervo que le había servido toda la vida. Y había creado una amistad tan poderosa, un amor que ya no lo veía como siervo. Lo veía como un hermano, como un hijo. Y dice esta escritura, estaba enfermo a punto de morir. Estaba moribundo. Y el Mateo dice, está postrado, sufriendo mucho. Estaba en un estado calamitoso, pero evidentemente vio la autoridad y el poder del Señor y sabía que el único que lo podía levantar era el Señor Todopoderoso. Y dice Jesús, yo iré y lo sanaré. Esa es la actitud de nuestro Dios, hermano. Esa es la actitud de nuestro Señor. Cuando le clamamos por una situación difícil, Él te dice, yo iré. Él nunca va a dejar de asistir a su pueblo. Él nunca va a dejar de mostrar su amor. Dice, yo iré y lo sanaré porque ese es el amor de Dios. Él viene en nuestro auxilio. Él viene siempre en nuestro encuentro y nos sana, hermanos. Pero mire qué lindo. Le dice al centurión, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo, mi criado, quedará sano. Este centurión sabía la deidad que tenía el Señor. Dice, no soy digno que entres a mi casa. Él sabía que Jesús solo podía decir la palabra, enviar la palabra, y su siervo iba a suceder, a sanar, porque él veía esa autoridad en Cristo Jesús. Y mire, le dice, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Esa es la actitud, hermanos, que nosotros tenemos que tener. Di la palabra en medio de una aflicción. Di la palabra en medio de un conflicto. Di la palabra en medio de una derrota. Porque el Señor, cuando uno proclama su palabra, actúa. Dice, di la palabra. El Señor nos ha dado autoridad, hermano. Este hombre tenía autoridad. Tenía hombres abajo de sus órdenes. El Señor tiene autoridad. Este centurión tenía hombres que le servían. Jesús tiene ángeles que le sirven. Ahí está la diferencia.
Entonces, aquel centurión, un hombre que estaba bajo autoridad, sabía que este siervo, este hombre de Dios, necesitaba, yo creo, que tiene que tener mucho amor, hermano. En aquel tiempo, cuando un esclavo, cuando un hombre que estaba al servicio de un centurión, cuando se enfermaba, lo descartaban y lo reemplazaban por otro. Pero este hombre tenía evidentemente un corazón sensible, porque él respetaba la religión hebrea y sabía que en el Señor Jesús había un poder extraordinario para sanar, para liberar, porque lo había visto, lo que hacía. Y el Señor también nos ha dado autoridad a nosotros para expulsar demonios, para poner la mano sobre los enfermos, para proclamar la libertad. Así lo dice Mateo 10:1, que el Señor le dio autoridad a sus discípulos. Es la autoridad que tenemos que usar, hermano. Solamente di la palabra. Eso es lo que quiere Dios. Que la palabra esté insertada en nuestro interior y en cada momento de adversidad. No solamente te quejes, no solamente te deprimas, no solamente estés abatido, sino proclama la palabra. Proclama la palabra del Señor. Di la palabra. Amén, hermanos. Entonces, dice que la fe de este hombre lo maravilló a Jesús. Y dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a mis soldados, le doy órdenes a mis soldados. Y este ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Haz esto y lo hace. Y dice que Jesús se maravilló y dijo que en verdad no había hallado a nadie con tanta fe como este hombre. Y el Señor lo que te está diciendo en esta mañana, hermanos, esta es la fe que quiere ver Dios en su pueblo. Esta es una fe genuina, realmente donde reconoce que hay poder en el Señor. Esa es la fe que quiere ver. Una fe auténtica, una fe genuina. No solamente la fe cuando estamos bien, sino la fe cuando estamos mal, cuando realmente parece imposible lo que necesitamos. Pero esa es la fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Es la fe que puede llamar a aquellas cosas que no son como que están hechas, hermano. Esta es la fe que Dios quiere en esta mañana que puedas atesorar en tu corazón. La fe de este hombre, de este centurión, que solamente le dijo, no soy digno que vengas a mí. Tal vez no me lo merezco que me mires. Soy un pecador. No hago bien los deberes. No soy digno de que me mires. Pero di la palabra, Señor. Di la palabra. Solo tu palabra me puede levantar. Solo tu palabra me restaura. Solo tu palabra me da la vida nueva, hermanos. En estos tiempos hay mucha palabra humana que no sirve para nada. Pero la palabra de Dios vigente en cada momento nos tiene que dar la fortaleza para seguir adelante. El tiempo se está cortando y el Señor quiere que su iglesia se ponga de pie con esta fe. Con esta fe, hermanos. Y dice, di la palabra. Es la actitud de depositar nuestra confianza en el Señor. En nuestra actitud de depositar nuestras cargas, nuestras aflicciones. Cuando usted le dice al Señor, Señor, dame una palabra. Dame una palabra. Tú le estás diciendo al Señor, estoy confiando que esa palabra me va a cambiar la mente, hermano. Me va a restaurar la conciencia, me va a limpiar la conciencia de aquellas obras que no sirven para nada y ponernos a cuenta con el Señor. ¿Usted lo cree, hermanos? Estamos en este tiempo. Di la palabra. Declaramos toda la autoridad. Declaramos todo el poder del Señor. Y le dice, se maravilló el Señor Jesús y le dijo a los que le seguían, no he hallado a nadie con una fe tan grande.
Pero ¿sabe qué? Esta fe viene cuando nosotros estamos bajo autoridad. Cuando nosotros reconocemos la autoridad, el Señor nos va a llenar de esa fe. Porque dice que este centurión también tenía hombres que estaban arriba de él. Él también estaba bajo autoridad. Por eso tuvo esta fe de saber lo que el Señor podía hacer con este centurión. Hermanos, estamos en el tiempo que Dios quiere un pueblo que realmente se ponga de pie y le diga al Señor: Señor, háblame. Yo necesito, como este hombre, el centurión, dice la palabra que estaba moribundo, y eso habla que en el último minuto, en los últimos minutos de nuestra vida, si uno realmente busca al Señor en espíritu y en verdad y pone su palabra por obra, el Señor vendrá y lo levantará. Dice: yo iré y lo sanaré. Este hombre fue sano por el poder de la palabra. No hizo falta que lo toque, no hizo falta que vaya a su casa, no hizo falta ninguna otra cosa. Solamente proclamó la palabra, porque la palabra en espíritu y en verdad hace obras extraordinarias, hermanos. Es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Yo iré y lo sanaré. No importa dónde está tu pariente, no importa la situación, si está lejos, si está cerca. Proclama la palabra. Pon a ese pariente, a ese hijo, a ese esposo, ponlo delante del Señor y dile: Señor, abrázalo. Dame esa palabra para poder alcanzarlo. Dame esa palabra para que él pueda recibir algo diferente. Que su corazón sea cambiado a través del poder de la palabra. Yo iré y lo sanaré. Solamente di la palabra. Amén, hermanos. Denle un aplauso a aquel que vive. Amén. Dijo a la hermana Patricia que le va a ministrar las ofrendas.